Esta tarde hemos preparado una meditación titulada Cristianos híbridos. Pero pastor, ¿a qué se refiere? ¿Seré yo, Señor? No, no es personal. Por favor, no tome lo que aquí diga el Señor, usted no lo tome personal, esto no lleva dedicatoria con nadie. Y usted se va a dar cuenta de que realmente así es. ¿Por qué? Porque desde el principio se dio esto. Esto no es una cosa que ahora hay cristianos que tengan un pie en medio de la iglesia y otro pie en el mundo. No, esto es antiguo. Y hoy se lo voy a comprobar a través de la palabra. Así que acompáñenme los que puedan ponerse de pie a segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 6, verso 14 al 18. Cristianos híbridos. Cristianos híbridos. Nos va a apoyar en la lectura de la palabra nuestra hermana Irma, desde el Centro de Controles del Audio. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra, la cual nos exhorta, Padre, a ser diferentes, a ser ejemplo, a vivir y crecer espiritualmente, a vivir, Señor, en medio de este mundo, aunque no somos de este mundo, a marcar la diferencia, pero siendo cristianos y creyentes genuinos, hijos tuyos, comprados a precio de sangre, por esa sangre de tu Hijo derramada en esa cruz en el Calvario. Quédate con nosotros, háblanos a nuestro corazón. Señor, no permitas que regalemos el mensaje, que cada uno de nosotros, Padre, agarre lo que le corresponde y podamos darte a ti la gloria por haber sido esta tarde incomodados por el Espíritu y exhortados por Él mismo. Quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo rogamos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Y antes de continuar con esta predicación, quiero hacer una aclaración, porque sé que no faltará entre nosotros o en los que están adentro de la transmisión, conectados esta tarde o lo verán posteriormente, esos críticos que se van a atribuir el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Ya anoche que estaba terminando de preparar el mensaje, decimos nosotros en un lenguaje coloquial, decimos cuadrando el mensaje. No faltará, y me imaginaba yo cuando estaba terminando esto, alguien que pueda decir, oh, pero ese ¿qué se cree? Está sacando un texto de su contexto para tener un pretexto. Pues diga lo que diga, la palabra del Señor es eficaz. Y quizás sí voy a sacar este texto porque le cuento, el apóstol Pablo cuando escribió esta carta lo hizo en medio de problemas sexuales que la comunidad de Corinto estaba atravesando, que fueron solventados luego de haber enviado a su siervo Tito, si no me equivoco, después de la primera y una visita que él hizo, luego se dirigió esta otra carta y vino Tito y le dio la buena nueva de que los problemas anteriores habían sido superados.
Y se conoce esta carta, y lo decía nuestro pastor Junior en la predicación esta mañana, se conoce como las cartas de las lágrimas del apóstol Pablo, porque sí había un dolor profundo en el corazón del apóstol cuando escribía estas cartas. Y hay una tercera que se asume que se perdió con el tiempo, y otros eruditos conocedores de la materia dicen que estaba unida con la segunda, y es a partir del capítulo 10 en adelante donde está la tercera carta, y la unificaron en una sola, convirtiéndose en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El punto es que el contexto en el que se da esta carta es un contexto de problemas sexuales y morales que se está dando dentro de la comunidad cristiana establecida allí en la ciudad de Corinto. Entonces, como sé que no va a faltar alguien que me critique, quiero dejar esa salvedad. Como dicen, en guerra avisado no muere el soldado. El punto, mi amado hermano, es de que hoy, en pleno siglo XXI, hay o habemos cristianos híbridos, y ya me va a entender el por qué. Empecemos por conocer qué quiere decir híbridos. Fíjese que la palabra híbridos viene del latín híbrida, con Y, híbrida. Y eso quiere decir que hay algo o alguien que posee características de dos distintas naturalezas. Ese es el concepto del híbrido. Algo o alguien que posee dos características o varias características de dos naturalezas diferentes. Muy bien, usted ha oído escuchar o ha oído hablar de los vehículos híbridos. ¿Sí o no? Le levanten la mano los que han escuchado lo de vehículos híbridos. ¿Qué consiste el vehículo híbrido? Consiste en adaptar el motor de un vehículo a dos tipos de fuentes de energía. Una de ellas a través de la combustión o el combustible, como conocemos, gasolina o diésel, y la otra fuente de energía es la eléctrica, generada a través de una batería especial diseñada para tal efecto. Entonces, cuando el vehículo está en condiciones normales, que no hace mucha necesidad de tomar una energía extra a través del motor por combustión, entonces usa la batería, digamos, para ponerlo más que lo entendamos usted y yo. Cuando va en una calle recta, no necesita mucha fuerza el motor, así que puede hacerlo con la batería. Y cuando está estacionado en una luz, el motor se desconecta y empieza a funcionar. O sea, el quemar la gasolina se desconecta, la combustión de combustible, valga la redundancia, se desconecta y empieza a generar la batería, la energía necesaria para que el motor pueda mantener su ritmo. Entonces, cuando va en una calle plana, que no necesita esfuerzo, entonces se echa a andar la batería. Y cuando ya ha bajado el nivel de energía de la batería, ¡pum!, entra otra vez a conectarse la combustión de gasolina para poder cargar primeramente la batería, que pueda mantener sus niveles de carga para cuando se necesite, y el motor poder continuar andando. ¿Me doy a entender? Eso es el término híbrido aplicado a la mecánica automotriz. Amén. Pero en el área cristiana, en el área espiritual, también tenemos cristianos o creyentes híbridos. ¿Y puede ser eso posible? Pregunto, ¿puede ser posible? En algunos casos sí, pero el diseño de Dios no es ese. Me podrá decir algunos de los que estamos aquí o quizás de los que están sintonizando, pero nosotros tenemos la naturaleza espiritual y la naturaleza humana. Por supuesto, pero también la palabra de Dios nos exhorta que alimentemos una de ellas, no las dos. Así que si alimentamos la naturaleza humana, estaremos alimentando nuestra naturaleza carnal o nuestra naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Y si alimentamos el espíritu, estaremos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Sí me doy a entender? Pero habemos cristianos que cuando nos convertimos seguimos añorando las cosas del mundo y nuestro corazón se ha quedado en el mundo. Y venimos a la iglesia y entramos en un régimen o un sistema de dogmas. Aclaro, dogmas son disposiciones o leyes que establecemos nosotros los hombres, o normas de procedimiento de hombre y no de Dios. Entonces, cuando ese sistema dogmático, ese sistema establecido por la voluntad de hombres, no por la voluntad de Dios, entonces caemos en la religiosidad porque pretendemos o queremos reflejar de que estamos sujetos a los dogmas establecidos por las organizaciones religiosas y nos acomodamos a ese sistema dogmático, olvidando realmente crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra,
en la intimidad con el Señor, en la congregación sistemática y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. ¿Qué ha pasado en medio de esta pandemia? Ha pasado de que muchos se han caído en el enfriamiento, muchos se han alejado del Señor, no solamente de la congregación física, sino de la intimidad misma con Dios. ¿Y eso es posible? Sí, es posible, porque en nuestro corazón, en nuestro interior, no habían raíces profundas que nos pudiesen mantener en los momentos más difíciles de esta pandemia. Entonces nuestra fe, nuestra dependencia exclusiva de Dios tambaleó en esos momentos difíciles y empezamos a dudar la existencia misma de Dios en nuestra vida y cómo Dios es injusto y cómo Dios permitió esto y tantos muertos por aquí y tantos muertos por allá. Empezamos a dudar nuestro sistema de creencias y de fe. Nos dejamos impresionar por las evidencias físicas que estamos viendo a través de los medios que también formaron parte, fueron utilizados también por el enemigo para generar algo que se llama pánico. No solamente es el temor, sino que va más allá, es un pánico. Nadie quiere tocar a nadie, nadie quiere salir. Al principio nadie quería ir a los supermercados, preferían estar aguantando hambre porque se podían contagiar y el miedo a la muerte. Porque hemos llegado al punto de adorar la vida misma. Y hemos olvidado que estamos aquí de forma transitoria, que nuestro destino no es la tierra, nuestro destino no es esta vida que usted y yo estamos viviendo hoy por hoy. Nuestro destino está en los cielos. Y mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a participar en algunas cosas de este mundo, pero no somos de este mundo, así nos enseñó el Señor. Y perdemos la perspectiva de nuestra fe, perdemos la perspectiva de nuestra base de nuestra fe, que es Jesucristo. Puesta nuestra mirada en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Así nos enseña la palabra para lo que la hemos estado estudiando. Así que no voy a entrar mucho en detalle de lo que la palabra misma nos dice, pero sí hacer conciencia de que en el año 325, por ahí, por alrededor de un 25 de junio, se convocó a un convivio, a un concilio, a una reunión de muchas iglesias creyentes cristianas, y lo hizo dentro del el ministerio que tenía este obispo. Se llamaba Ocio sin H, ya le digo, Ocio de Córdoba. Él, apoyado por el entonces emperador del Imperio Romano, valga la redundancia, Constantino I, convocaron a un congreso, a un concilio allá en la ciudad de Nicea. Esta ciudad se encontraba situada porque hoy es lo que usted conoce, hoy esa ciudad de Nicea cambió el nombre y hoy se conoce como Turco-Iznik, con Z, Iznik. Y está en la provincia que se llama Bursa, de la actual Turquía. En ese país de Turquía, en esta provincia de Bursa, se encontraba esta ciudad de Nicea, que ya cambió el nombre. Hoy en la actualidad se llama, ¿cómo le dije? Se llama Turco-Iznik. ¿Qué estaba enfrentando el emperador Constantino en ese momento? Que su imperio se desmoronara. Y ante la pérdida de guerras y que su reino, su imperio se viniese disminuyendo y se viniese revelando cada una de estas ciudades sometidas al imperialismo romano, habló una noche y él en oración, dice él que no estaba orando, él tuvo un sueño y en ese sueño miraba cómo sus soldados usaban una cruz y a través de esa cruz ellos podían ganar. Entonces él entendió que tenía que adoptar la fe cristiana, la religión cristiana, para que su imperio pudiese mantener a través de ese momento en la historia. Cuando eso se da, arman una estrategia para que ahora la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia cristiana, que en ese momento también del latín universal, quiere decir católico, es universal, se constituyó la Iglesia universal para todo el mundo conocido en ese momento, que era el Imperio Romano. Y así es como se da la Iglesia católica. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese concilio? Entre otras cosas,
entre algunos objetivos militares y algunas estrategias para mantener el imperio, se asumió como los ciudadanos del imperio romano estaban sometidos a muchas religiones, eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Entonces se le ocurrieron a los que estaban diseñando la estrategia de que cada uno de estos dioses tomara el nombre de santos, en ese momento conocidos como mártires, algunos de ellos, y mantuvieron esas imágenes dentro de los templos donde se iban ahora a tener la oportunidad de poderse congregar como iglesia, oficializando así la iglesia cristiana en todo el imperio romano, como la religión oficial del imperio. Pero nótese algo curioso, el emperador Constantino nunca se bautizó hasta que estaba muriendo. O sea, él quizás hizo alguna profesión de fe y dijo que la religión iba a ser la religión del imperio, pero él nunca demostró, no hizo una manifestación pública de esa fe a través del bautismo. Y de ahí lo que usted conoce hasta el día de ahora. Pero mi intención no es criticar o señalar alguna otra religión, porque acuérdense, nosotros no practicamos religión, practicamos una relación con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra. Así que, mi amado hermano, desde ese momento se inauguró los cristianos híbridos históricos, porque estaban participando de la liturgia establecida por la ahora oficial religión del imperio, pero su corazón había quedado en aquellas costumbres paganas establecidas por el mismo imperio romano. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces vemos cómo un primer prototipo del híbrido cristiano se estaba desarrollando desde ese momento de la historia. Pero llegamos hasta, me voy a ahorrar todos estos 2000 años, y vamos a llegar hasta el siglo XXI, donde un efecto pandémico nos ha dejado al descubierto lo que realmente hay en nuestros corazones y realmente hay en nuestro sistema dogmático religioso. Y muchos nos hemos sometido a las disposiciones legales por las autoridades para provocar la prevención del contagio de este mortal virus. Pero también hemos utilizado como pretexto todas esas regulaciones establecidas por los organismos de salud y por las autoridades correspondientes para justificar nuestra poca intimidad con el Señor y para justificar nuestro poco conocimiento bíblico. Y nos hemos escudado bajo la premisa de no, hay que prevenir el contagio. No nos podemos congregar porque hay que mantener el distanciamiento social. Distanciamiento social, no distanciamiento eclesiástico, no distanciamiento con nuestro Padre Celestial. ¿Sí me doy a entender? Entonces esta tarde el hermano autor de Corintios, el apóstol Pablo, nos está haciendo una exhortación a través de esa carta que iba dirigida, como repito, por los problemas morales y sexuales que estaba enfrentando la comunidad misma, porque habían adoptado costumbres paganas y les estaban llevando al seno de la iglesia. Entonces la preocupación, el dolor del corazón de Pablo aflora y lo ve obligado a escribir esta misiva o esta carta a esa comunidad cristiana establecida en Corinto. Saquémosla de ese contexto por el cual fue motivado el apóstol a escribirla y apliquémosla, contextualicémosla a nuestro diario vivir. Cosas que ahora en día, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, estamos viendo y ahora quizás con mayor alarma o con mayor continuidad. Y usted me podrá decir quizá, pero hermano, eso se dio en el siglo I o en los primeros 2 siglos de la historia. Efectivamente. Pero el problema ha sido que los líderes religiosos, los líderes eclesiásticos no han tenido la valentía para poder separar las costumbres paganas, o hemos heredado un sistema de costumbres paganas y las damos como sacras, las damos como santas y las asumimos que es la voluntad de Dios, pero no lo dice así su palabra. Entonces reflejamos nuestra ignorancia bíblica, seguimos trayendo a la iglesia costumbres paganas, costumbres que son del mundo, no de la iglesia. Podemos ver cómo el adulterio es el pan de cada día y nos escudamos bajo la gracia de Dios y nadie señala el pecado. ¿Por qué? Porque ahora no nos mueve
la sensibilidad espiritual de que almas se vayan al infierno, sino que nos mueve el ingreso financiero que podamos tener por aquella persona que vamos a señalarle el pecado. No, entonces hoy no vemos un alma necesitada de esa gracia redentora de Cristo, sino que vemos con el símbolo de dólar en su frente. Y si yo hablo fuerte, se genera una sensibilidad tal y el hermano dice, uy, qué fuerte es el hermano, qué fuerte está predicando. Pero eso enseña la palabra. El apóstol Pablo no andaba con contemplaciones. Juan el Bautista no andaba con contemplaciones y usaba palabras más fuertes, que ahora es un pecado decirlas desde el púlpito. Se cae de la gracia el predicador cuando señala esos pecados, porque estamos obligados a mantener el pecado y adobar el pecado y adobarle el gusto a usted. O sea, cuando digo usted no me refiero a alguien específico, es una expresión. Por favor, no se va a incomodar. Entonces, ese dolor del apóstol Pablo sigue existiendo ahora en aquellos genuinos cristianos, en aquellos genuinos predicadores, genuinos pastores que tienen a su cargo ovejas sensibles, ovejas delicadas, que somos todos nosotros, que necesitamos escuchar palabras que nos exhorten, palabras que nos animen, pero también necesitamos que se nos señale el pecado para poder tomar determinaciones y corregir el pecado en nuestras vidas. Pero si no nos dice alguien con la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la moral y de los principios de Dios, ¿cómo vamos a saber que estamos en pecado porque no leemos la palabra? Y si alguien no nos señala por temor a que se vayan los diezmos, se vayan las ofrendas, seguimos en el mismo mal. Y vamos a seguir generando a las nuevas generaciones ese concepto, ese sistema dogmático de creencias basadas en los pensamientos de hombre y no basadas en el pensamiento de Dios, porque no le damos a la iglesia la obligación, no le establecemos marcos de reglas para que pueda leer la palabra de Dios, formar un horario sistemático para poder conocer la mera voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces hay problemas en la iglesia de Corinto que Pablo lo señala en la primera y en la segunda carta, como las mujeres que se privaban de poder satisfacer el deseo sexual de sus esposos, no de sus amantes. ¿Y qué produce eso? La infidelidad. Pero como era algo normal, eran actitudes, eran costumbres paganas que se estaban llevando al seno de la iglesia, y Pablo los exhorta al hombre a tratar a la mujer como un vaso frágil y a la mujer a ser mujer de un solo hombre, a satisfacer los deseos de su esposo. Y hoy podemos ver qué libertad hay. Y esto del tercer sexo, para no entrar en especificaciones, por cuestiones de restricción a la transmisión, el homosexualismo y el lesbianismo son costumbres paganas que también el apóstol Pablo la vivió dentro del seno de la iglesia, que eran costumbres que estaban adoptando los mismos miembros de la iglesia y las querían dar por normal, porque los líderes militares, el emperador, practicaban las mismas cosas. Entonces no podemos continuar con una iglesia cómoda en pleno siglo XXI. No podemos seguir adobando el gusto de algunos que no se quieren enderezar ni someter a la palabra de Dios. Estamos muy emocionados. Como efecto posterior de este concilio de Nicea, se crea lo que ahora usted y yo conocemos. Pero el apóstol, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas 6:7, nos menciona y nos da un punto de vista. Nos menciona algo que a veces usted y yo olvidamos. Por favor, si me lo lee. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces, o en la mayoría de veces,
Usted y yo pensamos que podemos engañar a Dios o lo podemos sorprender. Pensamos que dando buenas ofrendas, siendo fiel con los diezmos, nosotros podemos y tenemos el derecho de llevar una vida dentro del libertinaje. Y pensamos y asumimos que podemos engañar a Dios. Pero el apóstol Pablo nos recuerda esta tarde que no nos engañemos nosotros a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos sorprender. Si usted piensa que por los diezmos, por las ofrendas que usted deposita aquí o en otra organización religiosa, usted le da el derecho de hacer lo que quiera con su vida, no es así. Tenemos la libertad, pero esa libertad es para decidir si somos salvos o no. De ahí toda nuestra vida debe estar sometida a un marco de normas morales y espirituales para llevar una vida acorde a lo que fuimos diseñados originalmente. Pero cuando el pecado entró, ese diseño se quebrantó. Ese diseño se rompió y entró a morar en nosotros el pecado. Y ahora el pecado lo hemos hecho tan parte de nuestra vida que no podemos vivir sin estar sumergidos en el pecado. Y hay una lucha, no lo voy a negar. El apóstol Pablo también lo reconoce, que él se proponía no pecar, pero resultaba pecando. Ahora nosotros, usted y yo, no nos proponemos no pecar, sino que pecamos deliberadamente. Con conocimiento de causa, con patada, mordida y ventaja, como dice el dicho. Pero no podemos seguir y continuar este estilo de vida acomodado a este mundo. Y por eso es que hay muchos cristianos híbridos, que en el momento de necesidad aflora lo espiritual, pero en el momento de bonanza aflora la naturaleza carnal. Hay dos motores que nos impulsan. Y es que hemos alimentado más uno, pero cuando la necesidad nos obliga, nos dobla la mano o el brazo y venimos a buscar, entonces sí creemos que Dios existe y es todopoderoso. Pero cuando tenemos y gozamos de todas las bendiciones que Él mismo nos ha dado, le damos la espalda. Ya no hablamos en el trabajo de la iglesia, no hablamos del evangelio porque es penado, porque me pueden despedir, porque me pueden señalar o en el peor de los casos me pueden enjuiciar y llevar a corte por propagar la verdad de Cristo. Y estamos sometidos a un marco de temores. Ser cristiano no es cosa barata. Ser cristiano es cosa de valientes. ¿Y usted cree que Dios por gusto le dijo a Josué allá en el capítulo 1, verso 8, verso 9? En ese libro que tienes, medita de día y de noche. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque solo los valientes arrebatan el cielo. Los cobardes van a estar allí metidos en un sistema de dogmas religiosos y litúrgicos. Pero los que somos verdaderamente valientes, lo que tenemos en nuestra mente, la mente de Cristo, lo que pensamos como piensa Cristo, vamos a marcar la diferencia en este mundo, aún a costa de nuestra vida, aún a costa del señalamiento de la sociedad, aún a costa de las demandas en la corte. Eso es ser cristiano. Ahí se prueba el verdadero cristiano. Si usar corbata, usar un saco, venir bien vestidito los domingos es fácil. El mundo lo hace. Y lo hace para ir a darle rienda suelta a sus deseos carnales. Nosotros lo hacemos para venir porque sabemos que venimos a la presencia del Rey del Universo. Y nos vamos a presentar en forma. Elegantes. No lujosos, elegantes. Pero falta que usted y yo hagamos conciencia en nosotros y en nuestra familia. A veces nos limitamos de exhortar a nuestros hijos que están llevando una vida peor que como nosotros la llevamos, por el temor a que ellos nos digan, pero vos hiciste lo mismo. Pues por eso me da la solvencia de poderte decir, una solvencia moral de decirte no lo hagas porque yo ya pasé por ahí. Y agachamos la cabeza. Y entonces asumimos que nuestros hijos están haciendo lo correcto. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Dios estipuló el 1, 2, 3. Y todos nos tenemos que someter a ese 1, 2, 3 creado por Dios. Pero no leemos la palabra del Señor para saber cuál es el 1, 2, 3 de Él. Y nosotros empezamos 6, 5, 4 y llegamos al 1 de forma inversa. Tenemos que tener la autoridad, la valentía y la solvencia para hablarle a nuestros hijos, para exhortarlos. Ay, que mi hijo, él sabe, él va a la universidad, eso está aprendiendo él. Yo como nunca pasé del sexto, pues sí, ¿eso qué tiene que ver? Y no mora en usted el Espíritu Santo.
En usted y en mí mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da las palabras necesarias para hablar. ¿Y cómo lo puede comprobar, predicador? El apóstol Pedro, cuando él predicó, se levantó ya tomado por el Espíritu Santo, allá después del Pentecostés, 5,000 hombres se vinieron a los pies de Cristo, se convirtieron. Y todos quedaron asombrados. ¿Cómo es que este que nos habla, que es Galileo, es pescador, no tiene una instrucción académica? ¿Y cómo nos está hablando de esta forma? ¿Y cómo hoy nos habla en nuestra propia lengua? Por el poder del Espíritu Santo. Pero es que llegamos a ignorar ese poder que mora en nosotros, el poder del Espíritu Santo, y lo tenemos, y lo digo con respeto, arrinconado en un espacio en nuestro corazón, porque seguimos disfrutando los deleites que nos da este mundo, y no nos hemos puesto a pensar que este mundo es pasajero. Las evidencias de la venida de Cristo están a la puerta del día, están en todos los periódicos, en todos los sistemas noticiosos. Aunque ellos no quieran predicar de eso o hablar de eso, las evidencias son, valga la redundancia, evidente de que Cristo está a las puertas y toda la profecía de su segunda venida está por cumplirse. Y esos son mitos. Lo mismo vienen diciendo desde el principio de la iglesia. Es que el tiempo suyo no es el tiempo de Dios. Quizás nos muramos de esta generación y el Señor venga en la próxima, pero que está a las puertas, está a las puertas. No depende si yo vivo más o vivo menos, no depende si usted vive más o vive menos, depende del día en el que el Señor tiene estipulado cumplir su palabra. Y eso se va a dar cuando más incrédulos, más inconversos vengan a los pies de Cristo y puedan reconocer ese sacrificio redentor en esa cruz. Y esa es la misericordia de Dios. Él puede ejecutar su justicia. Desde hace tiempo lo hubiera hecho, pero por amor a nosotros y los que están por venir a los pies de Cristo no lo ha hecho y ha detenido y estamos gozando de este periodo que llamamos gracia. Pero cuando el último destinado para ser salvo se convierta, la venida, la trompeta sonará, la venida de nuestro Señor será. Y no nos ponemos a pensar en ello. Y el apóstol sigue insistiendo, porque hemos caído en el fariseísmo, nos rasgamos las vestiduras. Los fariseos ingresaban a los templos y rasgaban sus vestiduras y elevaban su disque oración a una voz alta y señalaban o criticaban en esa oración el comportamiento de algunos otros que los estaban oyendo. Y nosotros en pleno siglo XXI, la iglesia cristiana, hemos caído en lo mismo. Dirigimos nuestra oración a nuestro Creador, señalando los errores, criticando a nuestros hermanos. Criticando a nuestros hermanos, señalándoles sus errores, sus defectos. Y jamás ponemos en perspectiva nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados. Ese es fariseísmo, esa es hipocresía religiosa. Señalamos el comportamiento, la conducta de los demás, de nuestros vecinos, de nuestros prójimos, y no vemos cómo nos estamos comportando a nosotros que nos autollamamos creyentes o hijos de Dios. Y nuestras acciones están lejos de reflejar que realmente somos creyentes, que realmente somos cristianos y que realmente hemos abierto nuestro corazón al señorío de Cristo. Y usted se preguntará, ¿y cómo es eso? ¿Cuántos necesitados hay en su vecindario? ¿Cuántos vecinos tiene usted que no tienen comida? Que usted sabe que no tienen que comer esta tarde. ¿Cuántos vecinos tiene usted que usted se ha enterado, que ha llegado hasta sus oídos y que ellos no tienen para pagar la renta? Ay, hermano, es que todos pasamos necesidad, sí, pero unos más que otros.
Y no da el que tiene, da el que quiere. Comparte el que tiene el deseo. Mi esposa y yo somos testigos en el lugar donde vivimos, que es de ancianos. Mi esposa es la manager, ya lo he dicho muchas veces. Y vemos cómo estos ancianos con una miseria de concepto de jubilación logran vivir, apoyar a sus familias y pagar su renta. Claro, una renta que es subsidiada por el Estado a través de un programa. ¿Por qué? Porque han aprendido a dar de lo poco que tienen, a compartir de lo poco que tienen. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. No podemos pretender vivir en abundancia cuando tenemos un corazón miserable, cuando no compartimos con el necesitado, cuando no compartimos un poquito de lo mucho que Dios nos bendice. Si me cierra un poquito la puerta, por favor. En la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 3, verso 14, el apóstol nos da quizás unas características, un parámetro para poder definir si usted y yo realmente no somos cristianos híbridos, si somos creyentes originales, genuinos. No somos una copia barata de lo que normalmente podemos encontrar en una iglesia. Porque en la viña del Señor hay de todo, hermano. Esta no es una iglesia que tiene solo santos o solo perfectos. Lejos estamos de serlo. Comenzando por el que predica y terminando por la que canta. Pero es cierto. Pero hay una diferencia, hermanos. Que cada día que usted y yo venimos a este recinto que llamamos templo, venimos con la única disposición de hacer la voluntad de Dios, de aprender más de Él. El apóstol Santiago en esta carta nos exhorta a hacer realmente y dar, para que nos hagamos un autoanálisis, una autocrítica. Yo no soy quien para señalarle, usted cumple esto, usted no. Pero sí nosotros tenemos la madurez y la inteligencia, cada uno, de saber si en nuestra vida, en nuestras acciones, podemos reflejar estas características que el apóstol Santiago nos refleja en el capítulo 3, verso 14 al 18. Lo vamos a leer de forma general ahorita en voz de nuestra hermana Irma y luego lo vamos a ir detallando uno por uno para que lleguemos luego a una conclusión. ¿Le parece? Amén. Adelante, hermano. Santiago 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y el apóstol, cuando iniciamos esta pequeña meditación allá en 2 de Corintios, nos exhorta a no unirnos a yugos desiguales. Quizá y solo quizás en ese momento el apóstol estaba pensando en la unión en una familia, en una pareja. Pero también existen uniones que a veces usted y yo establecemos con el mundo, a través de nuestro círculo de amistades, con quien compartimos una cena, con quien salimos y disfrutamos los días de fin de semana quizá, con quien compartimos y celebramos los cumpleaños. Y dice la palabra también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entre más va el cántaro al río, llega un día que se rompe. Entre más compartimos con los incrédulos, con los que no creen en Cristo,
con aquellos que no aceptan ese plan redentor, nos estamos exponiendo más y más a adoptar sus costumbres y adoptarlas como propias en nuestro diario vivir y heredarlas a nuestros hijos. En eso persiste el apóstol, en que no nos unamos con yugos desiguales, con aquel que no tiene la misma fe que yo profeso. No solamente lo vea desde el punto de vista marital o del punto de vista sexual. Por supuesto que quizá y solo quizás el apóstol Pablo estaba haciendo énfasis en esa unión, pero también lo podemos sacar de ese contexto y contextualizarlo a nuestro diario vivir. Cuando pensamos en hacer un negocio, en establecer una empresa, en poner una ventecita de algo, un comercial, pensamos en asociarnos con otro porque quizás tiene la habilidad para el negocio, pero no vemos la primera característica, que debe ser creyente. Y decimos, no, lo que nos importa es los ingresos, que esta emprendedura o este emprendimiento funcione. Y nos estamos arriesgando a que sus costumbres adulteren nuestro marco religioso, nuestra estructura de fe o creencia religiosa. ¿Sí me estoy dando a entender? Luego Santiago nos da el marco de referencia para que usted y yo podamos tenerlo como una prueba, un checklist, donde estemos checando si realmente usted y yo estamos reuniendo las condiciones mínimas y básicas para poder determinar que realmente somos creyentes, que realmente valemos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y que realmente podemos ser llamados dignamente hijos de Dios. En el versículo 1 dice: sin envidias amargas ni ambiciones egoístas en el corazón. Durante estos días que hemos estado estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, hemos aprendido que para la cultura judía el corazón jugaba parte fundamental en el quehacer social, en el quehacer diario de la comunidad, porque ahí radica el pensamiento, las emociones y la voluntad del hombre. Y es a través del corazón donde puede manifestarse si es bueno. De un corazón bueno dará buenos frutos, y de un corazón malo pues habrán malos frutos. Entonces, cuando usted y yo empezamos y vivimos en un marco de competencia y empezamos a ver que aquel hizo mejor algo, que aquel tiene mejor auto, que aquel tiene mejor casa, aflora en nosotros algo que se llama envidia. Y como no tenemos la capacidad ni podemos lograr tener igual o mejor lo que el otro tiene, viene la amargura, la insatisfacción, la frustración, el sentimiento de impotencia de no poder hacer y lograr lo que nosotros queremos para estar mejor que aquel, materialmente hablando. Y todo eso se va anidando en nuestro corazón y va estableciendo y formando raíces y se van, valga la redundancia, arraigando en nuestro corazón y nos van haciendo perder la visión hacia donde Dios nos quiere llevar. Y eso es algo crítico. Primera característica que usted y yo debemos no tener es la envidia amarga y las ambiciones egoístas. Ojo lo que dice, ambiciones egoístas, porque la ambición es buena, hermano, hasta cierto punto, cuando no afecta los intereses de otro, cuando no prevalece más que el amor a Dios. Yo ambiciono predicar mejor. ¿Es una buena o no buena ambición? Yo ambiciono conocer más de la palabra del Señor. Es una buena ambición. Usted puede ambicionar tener un mejor empleo. Muy bien. Siempre y cuando no pase por la cabeza de otro. Porque entonces se vuelve una ambición egoísta. ¿Sí me estoy dando a entender, amado? Usted puede ambicionar que sus hijos se gradúen de la universidad, que sus nietos coronen sus carreras. Es una buena ambición. Pero cuando esa ambición lleva el egoísmo, que solo prevalezca yo, y yo voy a ser mejor en esto, pero para hacer quedar mal al otro, yo voy a llenar la iglesia para que las demás iglesias sientan envidia, yo voy a predicar mejor para que nuestros pastores vecinos tengan envidia o deseen ser como yo. Entonces es una ambición egoísta y eso no lo bendice el Señor, eso no lo prospera el Señor. Y lo otro era la envidias. Ese desde ningún punto de vista es bueno, porque la envidia siempre va a producir amargura en nosotros. Cuando vemos, dice por ahí un dicho, mi abuelito, usted sabe que yo siempre saco a mi abuelito en cualquier plática,
Siempre hay un descosido para un roto, decir. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir? Siempre va a haber alguien mejor que uno. Siempre alguien va a tener el mejor vehículo que uno. Siempre alguien va a tener físicamente quizás la mejor pareja que uno. Siempre alguien va a vivir en la mejor zona o en la mejor casa que uno. Pero eso no nos tiene por qué llenar de amargura nuestro corazón. Que no nos tiene por qué generar que otro esté mejor que nosotros. Frustración en nuestro corazón. Porque eso va a poner techo a que las bendiciones que ya Dios tiene para usted y para mí fluyan en nuestra vida. Los hijos de Dios no andan buscando bendición. Las bendiciones buscan a los hijos de Dios. Y dice, hoy leíamos el proverbio, y toda la bendición de Dios no añade con ella amargura o tristeza. Lo que Dios nos da es para que nos gocemos y lo gocemos aquí en la tierra. Pero aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Ay, es que el Señor no escucha mejor. ¿Y usted quién es para saberte que Dios no le escuchó la oración? Quizás no sea el momento. Quizás no ha agudizado usted su oído espiritual para escuchar lo que Dios le está diciendo. Pero usted quiere que las cosas sucedan hoy y hoy mismo. Para ayer decimos, todavía nos damos el lujo. En el versículo siguiente dice, posee sabiduría pura. ¿Por qué hace énfasis en una sabiduría pura? Porque es la que viene de Dios y Dios es puro. Hoy en la mañana en el desayuno, nuestro hermano Ricardo estaba hablando de la pureza de Dios. Algo que no es contaminado, algo que no puede ser mezclado porque entonces se adultera. Y la sabiduría de Dios es la puesta en práctica de todas las leyes divinas en nuestro quehacer diario. Esa es sabiduría. Cuando usted se deja guiar por lo que la palabra dice, cuando usted pone en oración lo que usted pretende hacer y espera en el tiempo de Dios para que le conteste, usted está siendo sabio. Y usted piensa de que lo que va a hacer, el Señor ya le contestó, ya puso usted la sabiduría como prioridad uno. ¿Cree usted que va a fracasar? Usted está condenado al éxito cuando nos dejamos guiar por la mano de Dios, por su Espíritu. Estamos condenados al éxito. Y entendamos el éxito que no solo es ganancia económica o material. El éxito también consiste en ganar sabiduría, en ganar experiencia. Ese es éxito. Cuando nosotros somos insistentes, aún a pesar de que fracasamos, entre comillas lo digo. ¿Y cómo es eso, predicador? Bueno, Thomas Alva Edison, antes de llegar a lo que usted conoce como bombilla o como foco, la luz eléctrica. Thomas Alva Edison hizo alrededor de 8,000 o 9,000 intentos. Pero no se frustró en las primeras. Y usted y yo, cuando no nos contesta el Señor una oración, ya decimos, pues ya no insisto, no es voluntad del Señor. Cobarde, mediocre. Tenemos que ser insistentes. Tenemos que tocar la puerta en la oración y tocar el corazón del Señor a través de nuestra fe. La fe mueve la mano de Dios. Posee sabiduría pura, ama la paz. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos reservado algo, nos hemos dicho algo por razones de guardar la paz, para vivir, como dicen por ahí, llevar la fiesta en paz? Eso es ser sabio. Pero habemos quienes nos encanta que haya guerra. Como decía un amigo mío cuando participé en política, donde no hay problemas hay que crearlos, me decía. Fíjese qué filosofía. Donde no hay problemas hay que crearlos. Pero tenemos que amar la paz. La paz no solo es ausencia de problemas bélicos, armados, de enfrentamientos. También es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es paz. Ya casi termino. Ya vi la seña. Medio. Cede por amor a los demás. No se empeña en que esto es mío. Yo lo dije primero. O la idea fue mía. No, ceda. Ame a su prójimo. Aquí no se da el problema, ese fenómeno de que todos luchan por estar en las primeras sillas.
Aquí todos luchan por estar allá atrás. Todos se pelean con el pretexto de la walker, con el pretexto de la silla o de lo que sea, pero todos queremos estar allá atrás. Ceda el espacio. Deje a la hermana Virginia allí. No le empuje. Muéstrele que le ama y véngase usted para adelante. Quizás aquí de primero le va a hablar el Señor a usted. Ceda por amor a los demás. Dice, está lleno de compasión y del fruto de buenas acciones. Compasión no es lástima. Compasión es querer, desear en el corazón por amor a esa persona que no esté pasando la situación que pueda estar enfrentando. Esa es compasión. Jesús se compasionó. El primer motivo de compasión de nuestro Señor fue usted y yo. Se llenó de compasión, ese amor extremo que no pensó voluntariamente dar su vida para que usted y yo pudiésemos ser salvos, perdonados de nuestros pecados y ser salvos de nuestras almas y tener esa nueva vida eterna. Esa es compasión. Usted y yo como creyentes, como cristianos, debemos reflejar, porque ahora Cristo mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, estamos obligados a reflejar esa compasión con aquellos que no conocen primeramente, que no conocen de Jesús, con aquellos que pasan necesidad, con aquellos que no han alcanzado a este día del mes a cubrir su renta. Pero quizás también por el otro lado aflora el orgullo. Es que yo no voy a ser digno de lástima, mejor que me tengan envidia y no lástima. Primero sencillo, ¿cómo es? Primero muerto que sencillo. Ese es orgullo. Tampoco publique en las redes sociales los problemas que está pasando, pero sepa tocar puertas, pídale la guianza al Señor. Pídale al Señor, el Señor siempre va a mandar sus ángeles o sus cuervitos como lo hizo con Elías. Pero la provisión no va a faltar cuando usted busca a Dios de corazón. Luego dice, es imparcial y sincero. Mira, no te preocupes, yo te voy a apoyar porque tú eres mi amiga. El chambre le gusta. Amiga como yo, nunca vas a hallar. Ni con candelas, decía mi abuelita. Uno tiene que ser leal a la verdad. Si la verdad nos asiste, no hay problema. Seamos leales, seamos sinceros, seamos imparciales, no tomemos partido. Como las mamás, y es entendible. En los medios de noticias se ve. Es que mi hijo pasando iba y con el cuerpo del delito en la mano se robó un mango, una bolsa de mangos. Aquí yo me la encontré ahí botada y la recogí como estaba diciendo mango, me la comí. Se apropió indebidamente de la bolsita de mango. Pero la mamá ni estaba ahí, dice, no, si mi hijo es inocente, pasando iba. Seamos imparciales. Si alguien comete un error, bueno, cometió un error que afronte, lo vamos a apoyar, pero tiene que pagar. ¿Ven? Ese es ser imparcial. No odiar, sino con amor. Pero con amor a la verdad primero. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros errores. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Dios está con los brazos abiertos, esperándonos que nosotros demos el primer paso. Por libertad, nosotros tenemos la libertad de dar ese paso. Si Dios nos impone, entonces ya no es libertad, ya es dictadura. Hoy que está de moda esa expresión. Dios nos ha dado la libertad para que nosotros demos el primer paso. Cuando nosotros reconocemos voluntariamente que hemos cometido pecado, que nos hemos equivocado en nuestras decisiones, Él abre la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde. Si me repite el verso 18, por favor. Que es la última característica. Verso 18. 3:18, Santiago. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Usted y yo estamos llamados
a sembrar esa semilla de justicia, de la paz. Y lo que cosechamos va a ser una terrible tormenta de paz en nuestros corazones cuando somos fieles al Señor. Y por último, acompáñenme a Mateo 7:16. Esas son las características que usted y yo estamos llamados a tener una lista, un checklist, a ver si cubrí esta, y esta. Alrededor de 8 características. Pero al final de cuentas, usted puede decir lo que quiera, pero al final de cuentas, lo que dice Mateo 7:16 es lo que cuenta. ¿Qué dice, hermana? Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Usted ¿Acaso, y yo, perdón, siga. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Un mango no puede dar peras, como un creyente no puede dar incrédulos. ¿Sí me está entendiendo? Usted y yo estamos obligados a reproducir lo que realmente somos, creyentes. Me acuerdo que cuando vino aquí el salmista y predicador Elías Arriaza nos decía que el pastor no puede producir ovejas, son las ovejas las que producen más ovejas. Como una alegoría o un ejemplo, una ilustración de que los llamados a traer más discípulos a los pies de Cristo somos usted y yo. No mi figura como pastor o como predicador, sino que todos como ovejas de ese gran pastor, Jesucristo, ese buen pastor. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Lo mismo el evangelista Mateo, en su capítulo 17, versos 16, nos dice que por sus frutos los conoceréis. Usted y yo tenemos la obligación de dar esos buenos frutos para que el mundo nos pueda conocer como seguidores de Cristo, como creyentes, como hijos de Dios. Y la perspectiva que el mundo tiene hoy por hoy del cristiano híbrido se termine, porque solo vamos a ver cristianos genuinos en nuestras congregaciones. El que tenga oídos para oír, que oiga. Maranata, Cristo viene. Inclinamos nuestro oído y oramos. Amadísimo y buen Señor, el mensaje ha sido entregado, Padre. Tu palabra ha sido expuesta. Hemos sido exhortados todos y cada uno a no ser cristianos híbridos, a no tener, Señor, relación con el mundo. Aunque somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Que nuestra relación con el mundo sea exclusivamente evangelística. Que podamos compartir con el incrédulo, con el no convertido, esas buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Que podamos cada día, Padre, a través de esta cita dada por el apóstol Pablo en 2 Corintios del 14 al 18, hacernos nuestro checklist o nuestro autoanálisis, si estamos cumpliendo las expectativas tuyas a través de lo que albergamos en nuestro corazón, si realmente estamos libres de envidia, si realmente estamos preocupados por la necesidad del prójimo, si realmente estamos preocupados porque esta sociedad decadente y consumista se está yendo al infierno. Y nosotros nos hemos acomodado a un sistema dogmático de liturgia, a una religiosidad, Señor, y hemos olvidado la base. Compartir el evangelio, esas buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no te conocen. Hemos olvidado, Señor, establecer un sistema que nos lleve a crecer espiritualmente en nuestra relación contigo, a través de la oración, a través de la lectura bíblica y la congregación sistemática, lo que nuestra organización siempre ha llamado el triángulo del éxito. Que podamos, Señor, reflejar al mundo tu carácter, que podamos reflejar al mundo tu amor, tu gracia y sobre todo tu misericordia, porque has sido misericordioso con cada uno de nosotros y nos has dado vida y vida en abundancia. Has inscrito, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, para que el día que partamos de este mundo, Señor, podamos ir confiados a tu presencia.
Que no haya más, Señor, cristianos híbridos. Que hayan cristianos realmente comprometidos y genuinos con tu palabra. Genuinos con ese diseño creado por ti, Señor, desde la creación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Que hayamos cristianos comprometidos no con una organización, sino contigo. Comprometidos no con la organización o la denominación, sino comprometidos con el evangelio. Que no pensemos, Señor, en sumar adeptos, en sumar miembros o en sumar y hacer proselitismo para nuestras propias congregaciones, sino que pensemos y tengamos una visión de reino. Que compartamos, Señor, sin esperar recibir nada a cambio. Que vivamos bajo un sistema, Señor, de siembra y cosecha. Y que jamás nuestros corazones pretendan cosechar cuando no hemos tenido el tiempo y el esfuerzo de sembrar. Sembrar en aquellos que necesitan. Sembrar en aquellos que no tienen. Queremos guardar en nuestros corazones la exhortación de Proverbios, que a Jehová presta el que da al pobre, pero que sea, Señor, una preocupación que nazca de nuestro corazón y no una preocupación circunstancial. Que cuando venimos, Señor, a congregarnos o nos disponemos a ser edificados a través de una transmisión en vivo, podamos hacerlo con la determinación, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a ser confrontados por el Espíritu Santo. Y que lejos de caer en la comodidad, Señor, al recibir la exhortación de tu palabra, podamos tener la disposición del Señor de abrir nuestros corazones y dejar que tu Espíritu Santo obre los cambios que tú quieres hacer en nuestras vidas, las transformaciones que tú quieres realizar en nuestras vidas. Te suplicamos esta tarde, Padre, provoques un avivamiento en nuestros corazones de tal manera que pueda haber un efecto dominó, Señor, en esta sociedad. Que porque hemos sido nosotros reavivados en tu palabra, en el conocimiento, en la comunión contigo, en la intimidad contigo, pueda transformarse, Señor, que nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros conciudadanos, Señor, puedan gozar de esa linda experiencia de ser cristianos genuinos. Que habrán problemas, sí. Que habrán preocupaciones, sí. Pero queremos hacerlo confiados que tú nos tomarás de tu mano. Y que como críos, como recién nacidos, nos pondrás en el regazo. Y nosotros podemos inclinar nuestra cabeza y poner nuestros oídos sobre tu pecho y escuchar, Señor, los latidos de tu corazón. Queremos esta tarde, Padre, tener la tremenda bendición de poder danzar al ritmo de tu corazón, no importando nuestra edad y nuestra condición física. Y como decíamos con esa alabanza al iniciar, fiesta hay en el corazón de los que te aman, de los que te buscan, Señor. Y sabemos que ese es tu deseo, que vivamos una vida llena de fiesta, en tu nombre. Usted que nos sintoniza a través de este video, de esta transmisión completamente vivo, generada desde Casa de Oración Silmar, queremos hacerle la invitación. Quizás usted está alejado por lo que se ha dado cuenta o por lo que le han dicho acerca del evangelio, acerca del testimonio, mal testimonio de algunos miembros de las iglesias, quizás de algunos predicadores, quizás en algunos líderes o pastores. Pero venir a los pies de Cristo no se trata que es a través del testimonio de ninguno de nosotros. Nosotros no somos nada, solo somos instrumentos de Dios. Pero Dios nunca le va a fallar, nunca le ha fallado y nunca lo va a hacer.
Queremos esta tarde hacerle la atenta invitación a que pueda ser parte y ser un cristiano genuino, no un cristiano híbrido. Que usted pueda tener la libertad de tomar la determinación de esta tarde, abrir su corazón al señorío de Cristo y ser inscrito en el nombre, su nombre, en el libro de la vida del Cordero, para que nuestro Señor al venir por nosotros o nosotros ir a su presencia podamos ir directamente a ver su rostro. Esto no se da por ser bueno, por hacer buenas acciones. Esto viene como consecuencia de abrir nuestro corazón al señorío de Cristo. Esta tarde, ahí donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar o quizás está laborando, dese el tiempo, poco, para hacer esta oración. La oración en sí no salva, pero sí su actitud ante este ofrecimiento que Cristo mismo le hace. Le invito a que ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia y pueda repetir después de mí esta oración. No le estoy hablando de cambio de iglesia, ni mucho menos cambiar de religión, porque Cristo no es religión, es relación. Si usted cree en lo profundo de su corazón que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, tanto por los suyos y los míos, y que resucitó al tercer día, a usted solo le queda confesarlo. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 10, versos 9 y 10, dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Le invito a que haga esa manifestación pública de lo que usted ha creído en su corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he pecado. Quizás por ignorancia o con conocimiento de causa, pero he pecado, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra transformadora y regeneradora en todo mi ser. Perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, le invitamos a que deje una manita levantada para orar por usted y con usted. Somos Casa de Oración Taber Silmar y hoy por hoy nos estamos congregando de lunes a viernes de forma virtual en nuestro programa Remendando el Alma, donde intercedemos y oramos por sus necesidades. A la vez hacemos tiempo para estudiar la palabra a través de la aplicación de la Biblia dramatizada. Día sábado, un servicio completo de forma virtual también, 6 de la tarde. Y el día domingo, un día como hoy, nos congregamos en nuestro templo ubicado en el 7056 Millwood Avenue, en la ciudad de Canoga Park, California. El código postal es 91303. Si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, por favor no se resista. Dios tiene grandes y maravillosos planes para su vida.